Más de 60 víctimas, un tráiler al que llamaba La Caja de Juguetes y un hombre que durante 4 décadas convirtió la violencia extrema en un sistema tan meticulosamente diseñado que él logró mantenerse oculto a plena vista. Era mecánico, era padre, era el vecino amable que siempre tenía una sonrisa preparada y precisamente por eso este es uno de los casos más aterradores de la historia criminal reciente. Hoy vamos a abrir la carpeta de David Parker Ray. Pero antes de empezar a reconstruir su historia completa, como siempre, bienvenidos al vídeo de este mes, nuestra cita del primer miércoles de cada mes, como siempre. Si eres nuevo por aquí, yo soy Jessica, soy psicóloga y criminóloga y en este canal analizamos casos reales de crímenes completos. Ya sabéis que este es un formato un poco más largo del que hago normalmente, algo que preparo durante semanas, que investigo cada detalle, que voy revisando documentos, testimonios, que hago un análisis criminológico y Andrea, que es la responsable de la edición, logra que todo esto cobre forma y podáis verlo tal cual lo veis. Así que si te apasionan los casos de True Crime analizados un poco en profundidad, con una perspectiva psicológica, puedes suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise del próximo estreno y si me echáis de menos durante el mes podéis encontrarme en mis redes sociales y como siempre os leo en los comentarios. Quiero saber qué opináis y qué otros casos os gustaría ver. Ahora sí, apaga la luz que empezamos. Para entender cómo pudo sostenerse durante tanto tiempo una dinámica como esta, hay que salir del momento del crimen y mirar el contexto, porque en criminología algo que se repite constantemente es que los grandes depredadores no siempre destacan. De hecho, muchos sobreviven precisamente porque no lo hacen. Nos trasladamos a Nuevo México, en una zona rural de grandes espacios abiertos, donde la privacidad no era una excepción sino una norma. El aislamiento geográfico favorece lo que en criminología se denomina invisibilidad funcional. Estar lo bastante integrado en la comunidad como para que nadie sospeche, pero lo suficientemente aislado para poder actuar en las sombras sin ninguna interferencia. La localidad donde vivía no podía tener un nombre más cargado de ironía. Truth or Consequences. ¿Verdad o consecuencias? Con apenas 6.000 habitantes y una media edad de 58 años, era un lugar austero y tranquilo. Una comunidad tan profundamente católica que sus líderes llegaron a declarar en 1998 como el año de la Biblia, con una amarga ironía que ningún guionista habría osado escribir. Los propios lugareños acabarían refiriéndose a 1999 como el año de la puta, cuando los crímenes salieron a la luz. Y dentro de esa normalidad se movía David Parker Ray. No era alguien que llamara la atención, no era especialmente carismático, pero tampoco era conflictivo. No generaba ningún problema con sus vecinos, no tenía un historial que despertara sospechas, era sencillamente uno más. Y eso, lejos de ser irrelevante, es una de las claves más importantes de todo el caso. Porque muchas veces cuando pensamos en un perfil criminal de este tipo, imaginamos a alguien claramente disfuncional, alguien que genera rechazo, alguien que se le nota. Pero la realidad es mucho más incómoda. En muchos casos no se nota absolutamente nada. David Parker Ray era uno de esos casos. Nació el 6 de noviembre del 39 en Nuevo México. Desde el principio, el abandono fue lo único constante en su vida. Padre alcohólico, madre desaparecida y fue criado por un abuelo violento y con mucho temperamento al que no compensó ese vacío afectivo con amor, sino con castigos. Desde que David tenía aproximadamente 10 años, tenía revistas pornográficas sadomasoquistas. Y ese detalle lo cambia todo, porque un niño al que nadie ha querido ni enseñado qué es el amor o el respeto, recibe como única referencia de contacto humano imágenes de dolor, de sumisión y cosificación. Desde la psicología del desarrollo sabemos que los primeros modelos de relación que interioriza un menor influyen directamente en cómo entenderá los vínculos en el futuro. Si ese modelo se basa en el control, la violencia y la ausencia de reciprocidad emocional, existe un mayor riesgo de que esas dinámicas se integren como algo normal. La distorsión fue total y temprana. Cuando ese material no le resultaba suficientemente explícito, el propio David dibujaba sus propias escenas.
Su hermana pequeña de apenas 4 años llegó a encontrar esos dibujos sin entender al principio qué significaban. Lo que para ella eran imágenes incomprensibles, para él ya formaban parte de un universo interno bastante definido. A esto se le suma el aislamiento. Fue un niño muy solitario, con escasas habilidades sociales y sin una red de apoyo significativa. No destacó en el ámbito académico y tampoco generaba problemas evidentes, simplemente era uno más. Con la adolescencia llegaron el alcohol y las drogas, que actuaron como aceleradores de unas fantasías que ya apuntaban hacia territorios muy oscuros. Cuando una fantasía se mantiene en el tiempo, se refuerza y se asocia al placer. Cada vez necesita más intensidad para generar el mismo placer. Es lo que en criminología se conoce como escalada. Primero es la observación, después la imaginación, luego la recreación simbólica y en algunos casos el siguiente paso es intentar trasladar esa fantasía al plano real. En el caso de David, ese proceso ya estaba en marcha. Según confesaría décadas después de su detención, cometió su primer secuestro y asesinato con apenas 18 años. Una mujer a la que ató a un árbol, torturó y mató. El cuerpo nunca apareció. La policía no descartó su testimonio, entre otras razones porque, como se vería con el tiempo, esconder evidencias era una de sus habilidades más desarrolladas. Pero más allá de si ese crimen ocurrió exactamente como él lo describió o no, lo verdaderamente importante es lo que representa dentro de su trayectoria. Cuando una conducta extrema se integra como algo concebible, la barrera interna que separa la fantasía de la acción se debilita mucho. Y cuando esa barrera se rompe, lo que antes pertenecía solamente al ámbito de la imaginación empieza a buscar una forma de materializarse. Ese primer crimen, sin consecuencias, le otorgó algo que quizá es lo más peligroso, más incluso que la técnica, la certeza de que puede hacer cosas sin ser atrapado. A pesar de todo, David se graduó en el instituto en 1957, se alistó en el ejército en el 59 como mecánico de aviación y llegó a impartir clases incluso en la Escuela Spartan de Aeronáutica. Alto, delgado, de cabello castaño claro y bigote característico, con una voz suave de acento sureño y la piel curtida por el sol de Nuevo México, fumador empedernido y siempre con una sonrisa, considerado un genio de la mecánica y un ciudadano sin problemas. Se casó 3 veces, todos sus matrimonios fracasaron por el mismo motivo. Su forma de entender la sexualidad estaba completamente distorsionada. Para él, el placer no estaba vinculado a la reciprocidad ni al consentimiento, sino al control, la dominación y el sufrimiento del otro. Sus parejas no compartían esa visión y cuando intentaban poner límites, la reacción de él no era adaptarse, sino intensificar esa necesidad de control. En algunos relatos se menciona que cuanto más rechazo encontraba, más reforzaba ese impulso. Es decir, que el no actuaba en él como un freno, sino como un estímulo. En el 66 tuvo una hija, Glenda Jean Ray, que sería importante más adelante. Con el último divorcio, algo hizo clic en su interior definitivamente. Si nadie accedía voluntariamente a sus fantasías, tendría que hacerlo de otra forma. Y así comenzó, a mediados de los años 60, la construcción de un sistema criminal que se mantendría activo durante décadas. Desde un punto de vista criminológico, esto encaja con el concepto de compartimentación. Es decir, la capacidad de separar completamente 2 realidades sin que interfieran la una en la otra. Por un lado, la vida social aceptada y por otro, la conducta delictiva. Y entre ambas, un muro que impide que una contamine a la otra. En el caso de David, esa compartimentación no solamente existió, sino que funcionó de forma impecable durante años. Para el mundo exterior, David era un vecino discreto que trabajaba como mecánico, trabajaba además en los parques naturales nacionales de Nuevo México y vivía en un modesto tráiler cerca del lago Elephant Butte. Nada llamativo, nadie sospechaba, pero al lado de ese tráiler había otro. Y ese segundo espacio era el que él denominaba su toy box, su caja de juguetes. Un remolque completamente insonorizado, decorado con una minuciosa macabridad que impactaría profundamente en todos los que accedieran dentro de él. Dentro había un candelabro con forma de cráneo, una cama de uso obstétrico para agresiones sexuales y paredes tapizadas con dibujos infográficos de torturas y fotografías de víctimas. Además, había una cámara conectada a un monitor para que la víctima pudiera ver en directo su propio sufrimiento. El arsenal era dantesco.
látigos, cuchillas, elementos de electroshocks, separadores de rodillas y tobillos, todo diseñado por él mismo y aprovechando sus conocimientos de mecánica para hacer sufrir. Uno de ellos se llamaba el espaciador de tobillos, que era una barra retráctil para mantener a las víctimas con las piernas abiertas. Todo estaba dispuesto con una precisión casi quirúrgica, como si fuera un taller de trabajo perfectamente organizado. Había un sistema y él lo tenía claro. David también había estudiado anatomía e historia de la tortura. Se había inspirado en el proyecto MK Ultra de la CIA para desarrollar técnicas de amnesia inducida mediante drogas. Había diseñado sus propias herramientas, redactado manuales y planificado cada fase del proceso. Todo estaba pensado para facilitar una secuencia concreta de acciones desde el momento en el que la víctima entraba en ese espacio hasta el punto en el que perdiera completamente el control sobre la situación. Cuando la policía accedió a ese lugar en el 99, lo que encontró no fue un escenario caótico ni un escenario improvisado, era todo lo contrario. Y eso por sí solo ya decía todo lo que hacía falta del hombre que lo había construido. Una de las dimensiones más perturbadoras de este caso es que David no actuó solo. A su alrededor se fue tejiendo un círculo de personas que no solo conocían sus crímenes, sino que participaban activamente en ellos. Denny Yancey, un vecino y amigo, le proporcionaba ideas sobre nuevos perfiles de víctimas y métodos de tortura. Y en algunos casos participó directamente en las agresiones. Llegaría a confesar haber estrangulado a su propia novia bajo coacción de David, recibiendo por ello una condena de 36 años con posibilidad de libertad condicional desde 2021. El hermetismo penitenciario al respecto hace pensar que hoy camina libre en el más absoluto anonimato, pero no lo sabemos. Glenda Jean Ray, su propia hija, empezó a cumplir un papel activo alrededor de sus 18. Cuando conocía nuevas amistades con problemas económicos o de adicciones, ya estaba evaluando cuál podría ser útil para su padre. Era en la práctica quien le conseguía parte de las víctimas. Saldría de prisión en 2017 y luego estaba Cindy Hendy, de 39 años, su última pareja sentimental. Había llegado a Nuevo México huyendo de su pasado marcado por robos y sustancias, buscando un nuevo comienzo. Lejos de escandalizarse por las fantasías de David, encontró en ellas un reflejo de sus propios impulsos. Se convirtieron en pareja criminal, en la pareja criminal perfecta. Ella no solo toleraba los crímenes, sino que atraía activamente a las víctimas, generaba confianza y participaba incluso en las agresiones. Cuando le cedió uno de sus tráiler para construir la versión definitiva de la caja de juguetes, insonorizada, con aire acondicionado, equipada a medida, dejó claro que no era una cómplice pasiva, era una pieza central en el sistema. Desde un punto de vista criminológico, esto se puede analizar a través del concepto de difusión de la responsabilidad. Cuando hay varias personas implicadas en una conducta, la percepción individual de la culpa se diluye. Y cuando una conducta extrema no solo no se cuestiona, sino que además se refuerza desde el entorno más cercano, las probabilidades de que continúe aumentan de forma significativa. Eso explica, en parte, por qué pudo mantenerse durante tantos años sin ser descubierto. Este, como digo, es el caso perfecto de una pareja criminal. Cindy era una colaboradora que validaba sus fantasías, retroalimentaba el delirio y, de hecho, esta dependencia psicológica donde el amor potencia el delito es un fenómeno tan fascinante que es exactamente lo que analizo en mi libro Amantes cómplices criminales. En él estudio a fondo 10 casos reales de parejas que cruzaron la línea juntos, desgranando por qué deciden construir una realidad donde el horror tiene sentido para ambos. Si os interesa la mente de los criminales a dúo, os dejo el enlace en la descripción y podéis conseguirlo desde el 7 de mayo. David seleccionaba a sus víctimas con una frialdad calculada. Buscaba mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema, personas que se dedicaban a la prostitución, adictas, madres solteras sin recursos, personas cuya desaparición difícilmente iba a levantar las alarmas y cuyo testimonio posterior sería recibido con escepticismo institucional. Era una elección estratégica, no impulsiva, y no es el único asesino en serie que lo ha hecho. Buscaba no solo a alguien a quien poder someter, sino a alguien cuya ausencia generara menos alarma. Se hacía pasar por clientes, les ofrecía una suma de dinero abultada y una vez dentro del vehículo comenzaba la pesadilla. En algunos casos utilizaba una placa policial falsa para simular una detención, lo que generaba además confusión inmediata y una sensación de autoridad difícil de cuestionar en ese contexto.
Una vez en el tráiler, el proceso seguía fases muy definidas. Primero, el quiebre psicológico. Las dejaba desnudas, atadas, con los ojos vendados, durante un tiempo indeterminado, sin referencias temporales, sin orientación, completamente a merced de él. Este tipo de privación sensorial no era aleatoria, tenía una función muy concreta, que era romper la capacidad de la persona para ubicarse en la realidad. Cuando alguien pierde la noción del tiempo, del espacio y de lo que puede esperarle, su nivel de vulnerabilidad aumenta exponencialmente. Y de esto se aprovechaba David. Después llegaban las cintas de audio. David había grabado sesiones de 2, 3 o 4 horas en las que, con un tono completamente calmado, casi didáctico, casi paternal, explicaba a sus víctimas exactamente lo que les esperaba. No había gritos ni amenazas, solo una voz que generaba una sensación de inevitabilidad, como si todo formara parte de un proceso ya decidido de donde no se puede escapar. Las iba modificando según el número de mujeres que ya había tenido. Una de las frases más escalofriantes que contenían era: dicen que soy frío, que trato a las personas como objetos para sentir placer. Supongo que tienen razón hasta cierto punto. He traído 37 mujeres con el mismo objetivo. Puede que algunas más, pero ninguna ha escapado. Tú no serás una excepción. En cuanto termine esta grabación tendrás una oportunidad excelente para suplicarme que te libere. Me encanta cuando ruegan y suplican. Now you are obviously here against your will, totally helpless, you don't know where you're at. Don't know what's going to happen to you. You're very scared or very pissed off. I'm sure that you've already tried to get your wrists and ankles loose, and no, you can't. Now you're just waiting to see what's going to happen next. You probably think you're going to be raped, and you're fucking sure right about that. Our primary interest is what you've got between your legs. You'll be raped thoroughly, and repeatedly, in every hole you've got. Because basically you've been snatched and brought here for us to train and use you as a sex slave. Sound kind of far out? Well, I suppose it is to the uninitiated. But we do it all the time. It's gonna take a lot of adjustment on your part, and you're not gonna like it one fucking bit. But I don't give a rat's ass about that. It's not like you're gonna have any choice in the matter. You've been taken by force, and you're going to be kept and used by force. What all this amounts to is that you're going to be kept naked and chained up like an animal, to be used and abused at any time we want to, in any way that we want to. El objetivo de toda esta tortura psicológica era uno solo: destruir la voluntad de la víctima antes de que comenzara la violencia física. Esto conecta directamente con el concepto de indefensión aprendida, que es un estado en el que la persona deja de intentar escapar porque no quiera, sino porque es que ha interiorizado que cualquier acción que haga es inútil, que no lo va a conseguir. Y cuando alguien llega a este punto, el control ya no necesita ser constante, se mantiene por sí solo. Lo que venía después era una combinación de abusos sexuales, prácticas sadomasoquistas, electroshocks con baterías de coche, cuchillas, cuerda y todo lo necesario para poder impresionar a la víctima y que David sintiera el placer que estaba buscando. Además, encerraba a las mujeres también durante horas indeterminadas, sin comida ni agua, introducía sus cabezas en unas cajas de 50 por 50 centímetros mientras abusaba de ellas, cortándoles así deliberadamente el suministro de oxígeno. En este contexto, el dolor no era un fin en sí mismo, era la herramienta para mantener el dominio, para reforzar la obediencia y para evitar cualquier intento de oposición. No era una violencia desorganizada, sino que era completamente funcional. Había también incluso un manual del torturador, redactado de su puño y letra, en el que detallaba cómo seleccionar, capturar y someter a una víctima anticipándose a cada posible reacción. Decía, por ejemplo: recuerda que una mujer dirá lo que sea necesario para librarse: patear, morder, gritar, amenazar, arañar, ofrecer dinero, rezar, ofrecer sexo, inventar historias tristes. No dejes que te engañe. Si vale la pena raptarla, vale la pena mantenerla cautiva. Nunca confíes en una cautiva encadenada. Desde el punto de vista criminológico, esto refleja un nivel elevado de deshumanización. La víctima no es alguien con quien se interactúa, sino alguien sobre el que se actúa. Sus emociones, su sufrimiento no tienen valor en sí mismos para David, sino únicamente en la medida en que pueden influir en el proceso. Al convertir la violencia en un sistema estructurado, dejaba de percibirse como algo incorrecto y pasaba a formar parte de una lógica propia que él había considerado correcta.
Para las mujeres que caían en manos de David, el futuro tenía solo dos direcciones. La primera, perder la vida. La segunda, una libertad envenenada. Si consideraba que la víctima había obedecido lo suficiente, la sedaba con un cóctel de somníferos y benzodiazepinas, una técnica inspirada en la lógica del proyecto MKUltra, para inducirle amnesia antes de poder soltarla. De esta manera garantizaba que no se acordara con claridad de lo sucedido. Y esto significa que puede haber decenas de mujeres que pasaron por esa caja de juguetes sin saberlo. Y es por eso por lo que durante años la zona se llenó de rumores sobre mujeres que aparecían en el desierto con heridas brutales sin poder reconstruir lo que les había pasado. Mujeres en situaciones vulnerables, con contextos difíciles marcados por la precariedad, por la exclusión, que en muchos casos no contaban con los recursos necesarios ni siquiera para acudir a las autoridades o para ser escuchadas con credibilidad. Y aunque lo hicieran, daba igual, porque no se acordaban de nada. Sábado 20 de marzo del 99, eran las 10 de la mañana cuando Cynthia Vigil, una joven trabajadora sexual de 22 años, caminaba por Central Avenue. Entonces David le llamó desde el vehículo y tras acordar un servicio sexual entraron en la parte trasera. En ese momento la amabilidad de David desapareció, sacó una placa policial falsa e intentó esposarla bajo la excusa de arrestarla por estos servicios. Cynthia se resistió con una ferocidad que él no esperaba. Había elegido mal. El forcejeo se prolongó durante varios minutos hasta que Cindy Hendy emergió de su escondite en el vehículo y la inmovilizó con una pistola Taser. La encadenaron y emprendieron un viaje a más de 250 kilómetros hasta Truth or Consequences. Durante el trayecto, Cynthia logró aflojar los tornillos de la cajonera a la que estaba esposada, pero un frenazo brusco le hizo rodar por el suelo y sus captores le desnudaron y ataron con mayor firmeza. 3 horas después llegaron a la propiedad. Dentro, con un collar de metal con candado encadenado a la pared, Cynthia escuchó la cinta por primera vez. Después vinieron las fotografías Polaroid de mujeres siendo agredidas, los electrodos conectados a la batería de coche, las horas de descargas y esa noche Cindy le susurró una advertencia. Mañana te llevaremos a la caja de juguetes. A la mañana siguiente, David apareció vestido con su uniforme de guardabosques y se marchó al trabajo como si nada. La dejó encadenada por el cuello a una viga, convencido de que no podía escaparse de ahí, no había escapatoria posible, pero fue su error definitivo. Durante la noche, encadenada y herida, Cynthia se movió como pudo dentro de un espacio que estaba precisamente diseñado para no moverse. Poco a poco y centímetro a centímetro, luchando contra las cadenas hasta provocarse incluso heridas, logró quitarse la venda. Vio un manojo de llaves cerca de ella y no sabía con certeza si alguno correspondería a la de sus cadenas, pero en ese tipo de situaciones la posibilidad es suficiente. Durante horas intentó alcanzarlas y finalmente lo consiguió, pero el momento crítico no había terminado. En el instante exacto en el que lograba soltarse, entró Cindy Hendy. Recordemos que es la novia de David. La cómplice se dio cuenta de todo y se abalanzó sobre ella armada con un picahielos, apuntándole a la nuca y el cuello. Bañada en sangre, Cynthia tomó una lámpara y se la reventó en la cabeza a Cindy, dejándola completamente inconsciente. Entonces corrió, completamente ensangrentada y con una cadena puesta al cuello. Corrió a plena luz del día, se cruzó con un motorista que la ignoró, con una conductora que cerró los seguros asustada porque pudiera hacerle algo y finalmente irrumpió en la casa de Darlene y Donald Bridge, que abrieron la puerta, se encontraron con algo que no olvidarían jamás, una mujer en completo estado de shock, con marcas, ataduras, heridas, bueno, en fin, una imagen desgarradora. Le hicieron pasar, llamaron al 911 y David y Cindy fueron interceptados poco después en su coche buscando a la chica. Con total frialdad alegaron que Cynthia era una amiga que tenía problemas de sustancias y que estaban intentando ayudarla. El registro fue completamente traumático, incluso para los propios investigadores más curtidos. La caja de juguetes no dejaba lugar a ninguna duda sobre la finalidad para lo que había sido creada. El FBI visualizó las cintas caseras grabadas por David, que aparecía a menudo con una capucha de verdugo negra, y el contenido era tan atroz que varios agentes experimentados tuvieron que salir al exterior porque no podían continuar viéndolo. El impacto no se limitó a los investigadores. La agente de policía Patricia Ross, de 36 años, que había estado revisando todo el material del remolque, incluso se quitó la vida poco después.
Aunque el FBI no estableció relación oficial, un funcionario estatal sí declaró que Rost no pudo soportar lo que había visto, añadiendo una lúgubre capa más de notoriedad al caso. El caso fue transferido al FBI por su magnitud. Había 3 testimonios directos, Cynthia y el de otras 2 supervivientes, Angélica Montaño y Kelly Garrett. Esta última identificada gracias a un tatuaje visible en una de las cintas años después de que nadie le hubiera creído por la historia que había contado. La investigación también sacó a la superficie rumores sobre la participación de figuras locales prominentes en las actividades de David e incluso vínculos con redes de tratas relacionadas con Ciudad Juárez. Nada de esto llegó realmente a probarse de una manera formal. El único cuerpo recuperado fue el de Billy Ray Bowers, ex socio de David, hallado en el fondo del lago gracias a información que Cindy proporcionó tras ser acorralada y para intentar tener algún beneficio. El lago guardó el resto de sus secretos. A pesar de las pruebas abrumadoras, David encontró una grieta en el sistema. No había cuerpos y sin cuerpos no había condena por asesinato. En el primer juicio, la defensa introdujo una línea argumental que, aunque era difícil de sostener desde fuera, tenía un peso jurídico: la idea del consentimiento. Se planteó que las prácticas eran relaciones sexuales consensuadas dentro de un marco de sadomasoquismo. El jurado se estancó. Un segundo intento, en noviembre del año 2000, se canceló por la muerte repentina del juez. Finalmente, en abril de 2001, David negoció. Se declararía culpable de todos los cargos a cambio de que su hija recibiera solo 5 años de libertad condicional. El resultado fue una condena de 223 años de prisión por 12 cargos de secuestro y agresión y conspiración. Nunca fue juzgado formalmente por asesinato. Dennis Yancey, como ya os había contado, recibió 36 años y el 28 de mayo de 2002, cuando se preparaba su traslado definitivo a prisión, David murió de un paro cardíaco. Tenía 62 años. Se llevó a la tumba el número exacto de crímenes que había cometido y sobre todo el paradero de los cuerpos. El FBI publicó fotografías de cientos de joyas y prendas encontradas en la propiedad, esperando que alguna familia la reconociera, quizá de algún ser querido desaparecido. Las inversiones además en el lago Elephant se prolongaron durante años sin ningún resultado. Hasta hoy solo se han hallado diminutos fragmentos óseos imposibles de identificar. Cindy Hendy, por su lado, cruzó las puertas de la prisión como mujer libre en verano de 2019 y Glenda en 2017. Dennis previsiblemente camina libre desde hace años en el más absoluto anonimato, pero no lo sabemos. Y los cómplices se desvanecieron bajo el radar en cuanto murió el líder. Cynthia Vigil, la mujer que con instinto puro de supervivencia logró romper las cadenas literalmente, continuó durante años alertando en los medios sobre cómo misteriosas desapariciones de mujeres en Nuevo México llevaban casi con total seguridad la firma del monstruo de Truth or Consequences. Este caso nos obliga a replantearnos algo profundamente incómodo. A veces pensamos que el peligro es aquello que se ve, lo que destaca, lo que rompe con la normalidad, pero la realidad es mucho más compleja. A veces el verdadero peligro es precisamente lo que encaja demasiado bien, lo que no llama la atención, lo que nadie se detiene a mirar 2 veces. Y este caso también habla de algo más que de un agresor extremadamente organizado. Habla de qué ocurre cuando las víctimas son invisibles, cuando su desaparición no genera la misma alarma, cuando sus palabras no se creen, cuando el sistema, sin quererlo o sin verlo, deja espacios donde alguien puede actuar sin ser interrumpido. Durante más de 30 años, esa doble vida, esa fachada compensatoria, le funcionó. Nadie miró lo suficiente, nadie vio qué estaba pasando, hasta que una persona consiguió salir y entonces todo lo que llevaba años oculto dejó de poder esconderse. Porque a veces lo que cambia una historia no es quién la empezó, es quién consigue romperla.